hay gente que se hace la loca. Ok. No, Para evadir responsabilidades. Bueno. Uno le dio un tubazo a otro y lo mató. Que perdí la razón. ¿Cómo nosotros determinamos que quien dice que está loco realmente está loco? Tenemos que manejar el siguiente concepto. El concepto de imputable. ¿Quién es imputable? Aquella persona que comete un hecho delictivo y al momento de cometerlo tiene la suficiente capacidad cognitiva y volitiva del hecho y saber las consecuencias del mismo. ¿Con qué se come eso? Que si yo cojo esto que no me pertenece y se lo robo, entonces yo lo hice bajo plena conciencia de que yo estoy tomando algo que no es mío. O sea, tengo una suficiente madurez mental para hacer eso. Y por la capacidad de entender que el hecho que están cometiendo es un hecho antijurídico o un hecho ilegal. De ahí que los niños no son imputables. Entonces, las personas inimputables son aquellas que en el momento del acto tienen alguna perturbación psíquica, alteración completa o parcial de la conciencia o están bajo los efectos de algunas sustancias. Sí hay muchos que han evadido la justicia y están sueltos, y hay muchos que están mal trancados. ¿Qué te estoy esperando? ¿Qué te estoy esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! Damas y caballeros, de regreso con este palo de guayaba. Gracias por la sintonía. Hablamos de salud mental, tan importante en estos días, y nos alegra recibir a nuestro amigo, el doctor Lenín Núñez, psiquiatra, que básicamente diariamente está en las labores como un obrero de la salud mental. Muchachos, así no. Se oye feo eso así. Doctor, usted debería andar con eso, de esa vaina que salen como en la película, de eso como disparadores como de dosis, que sale como un chiste. Sí, como una para que usted tarde. vaya medicando, cállate. Ay, Que ponen como ahí, como que Sí, en el cuello, sí. Con unos dardos. Cállate. Unos dardos. Unos Antipsicóticos. pues para Ay, los no. pies. ¿Existe, ¿no? doctor? No. Para eso es para los animales, en el Para los pies. zoológico. Antipsicótico. Enrique, por Pero Dios. Antipsicótico para los pero pies. por Eso no los- puede Me ser. parecía Candy ahí. Un poco, Ay, sí. sí, un poco. ¿Y ustedes? Todo bien, doctor. ¿Cómo está Miren, hay una realidad respecto a la dinámica de salud mental que tanto debatimos cada vez que usted nos visita. Es un tema que parece no tener acabadera, que parece no tener fin, sobre todo en la República Dominicana, donde se han elevado tantas voces, prácticamente suplicando por atención en la salud mental pública. La salud mental privada es bastante costosa, por lo que el dominicano promedio no puede acceder a ella. Hemos visto un aumento considerable de los deambulantes, de los enfermos mentales en la calle, que amenazan la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Sí. Y vuelvo y repito, no parece tener dolientes esto, hasta que no pase una desgracia, como pasó en la 27 de febrero, y básicamente la policía, que no tiene el expertise para tratar con un enfermo mental, que debería tenerlo, pero no lo tiene, fue quien se encargó de esta situación. ¿Qué sucede o qué sucedió con esta persona que lamentablemente terminó con un acto desquiciado, quitándole la vida a una persona? ¿A dónde la llevan? ¿Cuál es el proceso para esta persona? Bien, se supone que debe de ser referida a algún centro de salud pública que cuente con una unidad de intervención en crisis del área de psiquiatría. A ver, ¿qué tenemos aquí en el Distrito Nacional? ¿Qué unidades, qué hospitales ofrecen este servicio? Tenemos el Hospital Francisco Moscoso Puello, el Hospital Darío Contreras, Sí. el Hospital Salvador Begotier y el Hospital de los Girasoles, en cuanto a adultos se refiere. Ya el Hospital Benicio Calventi, así como para personas envejecientes, en este caso adultos mayores, y también se reciben algunos adultos. Y también el Hospital Santo Socorro, que tiene una unidad de ingreso para niños y adolescentes. Sería lo ideal, que exista esta estructura donde la policía, que intervendría como parte de la fuerza pública, de lo que guarda relación con la seguridad pública,
mejor dicho, y luego canalizar para que sean atendidos estos individuos en los centros hospitalarios. ¿Cuál es el inconveniente? Y prácticamente sería llover sobre mojado, sin imitar mucho a Joaquín Sabina, que precisamente cuando se visitan estas unidades están sobrepobladas. Por lo general las camas están llenas, por la demanda de servicios son muchas debido a la situación de la salud mental en la República Dominicana, y a veces eso complica la situación. De ahí yo me incluyo dentro de ese grupo de médicos que sí estuvimos de acuerdo en un momento, bueno, cuando eso yo no era psiquiatra, ya sí en ese tiempo era médico, con el tema de desmanicomizar, o sea, de desmontar lo que es el manicomio. Pero diga eso bien, que se pueden confundir. Sí, debe existir. Ahorita dicen, ¿dónde es que están haciendo esto? No. Sí debe existir un hospital de referencia para la salud mental. ¿Se refiere ahí directamente al conocido como el 28? Exactamente. Okay. O sea, ya el concepto de manicomio cumplió su proceso histórico. Okay. En eso estamos de acuerdo con que se hubiese hecho ese desmonte y con la creación del Centro de Rehabilitación Psicosocial. Ahora, la idea de tener un hospital de referencia en salud mental no sería como lo que era el 28, Okay. sino ya con otro concepto. Paso y me explico. Si hablamos que las unidades de intervención en crisis son o cuentan con espacios de internamiento que serían rápidos, que duran un promedio de 10 a 15 días estabilizar y referir, pero que puedan existir en ese hospital de referencia unidades de mediana estadía, larga estadía, ya que todos los cuadros no son iguales, y también hospital de día, que sería una especie de espacio ambulatorio donde ese individuo, donde ese paciente frecuente y esté todo el día, sin volver atrás con el tema del manicomio. Porque ¿qué es lo peligroso de lo del manicomio? Bueno, tú tienes un familiar, o prácticamente lo que me comentaban tras fuera de cámara, lo montamos en una camioneta, lo sedamos, lo llevamos y lo tiramos ahí. Sí. Entonces convertimos un almacén de seres humanos con privación de muchos derechos. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Así como existe un hospital de referencia, por ejemplo, de trauma en Santo Domingo, tú piensas inmediatamente, bueno, Ney Arias Lora, un hospital de maternidad, o el Darío Contreras en su momento, hospital de la maternidad de la Altagracia, la maternidad de Los Minas, pero de salud mental no tenemos no hay un hospital de referencia. Y la gente no conoce todos los centros que atienden esos tipos de emergencias. Exactamente, en todos los hospitales hay psiquiatras que dan servicios de consultas, y ahí existen departamentos de psicología y psiquiatría. Los que menciono son los que tienen unidades de internamiento, pero no son suficientes para la demanda de la población. Claro. O sea, en buenas palabras, en buen dominicano, no hay cama para tanta gente. Wow. Mira, doctor, eso es algo que evidentemente mucha gente, o al menos la gente que ha estado en contacto con esta información maneja, pero se nos presenta también una realidad delicada en torno a aspectos legales que tienen que ver con que hay gente que se hace la loca. Para evadir responsabilidades. Bueno, claro. Bueno. Y que los ahora mismo uno le dio un tubazo a otro y lo mató. Que perdí la razón. Como que, bueno, los abogados de la defensa se acogen a ese recurso. Vamos a decir que te pusiste loco. O sea, ¿cómo nosotros determinamos que quien dice que está loco realmente está loco? Bueno, qué interesante, una crisis. Sí, qué interesante pregunta. ¿Qué tiempo tenemos? Psiquiatría de que los tiempos no son tan cortos. Lo que pasa es que para responder te la tengo que ir un poquito atrás. No, dele. Recuerden que tengo un entrenamiento en psiquiatría forense. Sí, entonces, sabemos, es un tema que me apasiona mucho por lo de parte de mi formación. Entonces, tenemos que manejar el siguiente concepto antes de caer ahí. El concepto de imputable. ¿Quién es imputable? Aquella persona que comete un hecho delictivo y al momento de cometerlo tiene la suficiente capacidad cognitiva y volitiva del hecho y saber las consecuencias del mismo. ¿Con qué se come eso? Que si yo cojo esto que no me pertenece y se lo robo. No, pero vaya. A ella. Entonces yo lo hice
bajo plena conciencia de que yo estoy tomando algo que no es mío. Sí. Sí. Y que no lo hice porque Enrique me puso una pistola aquí detrás y me dijo, róbale eso a ella. Cuidado. Lo hice bajo mi voluntariedad y cognitivamente capaz de hacer eso. Ok. Por eso, o sea, tengo una suficiente madurez mental para hacer eso. De ahí que los niños no son imputables. Todos son inimputables de los 12 años hacia atrás. Porque pueden Incluso ser según nuestros manipulados. códigos. Y por la capacidad de entender que el hecho que están cometiendo es un hecho antijurídico o un hecho ilegal. Entonces tenemos que manejar esa parte. Entonces las personas inimputables, o sea que no pueden ser imputables, son aquellas que en el momento del acto tienen alguna perturbación psíquica, alteración completa o parcial de la conciencia o están bajo los efectos de algunas sustancias. Cuando hablo bajo los efectos de alguna sustancia, entonces ahí me detengo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo ingiera de X o tal sustancia, sea legal o ilegal, para yo cometer un hecho. Sí. Ya. Entonces, yo digo, no, cuando yo agredí o yo choqué Me di un o fuetazo. yo maté, fue porque Yo estaba borracho. me daba borracho, estaba bajo los efectos de X o tal Una sustancia sustancia. X. Entonces, dentro de los profesionales de la salud mental, las personas más llamados a identificar la pregunta que me hace serían los psicólogos forenses, si va hacia el ámbito de la psicología, o en mi defecto, una persona que tenga un entrenamiento como yo, psiquiatra forense. Insisto, cuando menciono lo de forense, sobre todo para quienes nos escuchan o nos ven a través de la plataforma de ustedes, es vinculado a lo jurídico. Claro. Porque cuando se habla de medicina forense a muertos, no, para nada. La medicina forense trabaja con esa parte. Pero la psiquiatría forense sería la rama de la psiquiatría que aplica los conocimientos de la psicopatología de la psiquiatría al sistema de justicia. Entiendo. ¿De acuerdo? Genial, sí. Entonces, ¿qué situaciones, qué trastornos mentales o cuáles trastornos de personalidad serían los más vinculados ante hechos delictivos y que por ende, como son los que más están en hechos delictivos, Sí. entonces son los que pudieran utilizar esa figura de la inimputabilidad para evadir sus Por responsabilidades? ejemplo, Exacto. hay muchos Ajá. casos de, Bien, sí. ¿sabes? de algo trágico, un apuñalamiento a una dama, 50 estocadas, 60 estocadas, y la persona dice, fue un demonio que me poseyó y me nubló la mente, y yo pensaba que ya era un demonio. Y comienza a decir que hablar O disparate. escuchaba voces que me Escuchaba- decían que ahora- tal cosa, que... Lo Sí. de escuchar voces puede ser posible si se trata de una esquizofrenia o no. Sí, pero Y el vamos que a se ver. está haciendo. O si tiene un audífono. Es un tema Ah. interesante. No, ¿Dónde? Enrique. Bien, Enrique, ¿dónde me detengo? tráelo. Vamos a quedarnos en la esquizofrenia. Exacto. Ok. Lo que fue un elemento que tú utilizaste. Perfecto. Probablemente yo como psiquiatra no estaba ahí Claro. cuando ese individuo cometió un hecho por eso. Pero vamos entonces a analizar. ¿Qué nos dice la estadística? Si un individuo que tiene 40 años, vamos a imaginarnos, al momento de cometer el hecho, y cuando yo le hago la primera pregunta, ok, ¿y qué tiempo tiene usted padeciendo de esquizofrenia? Me dice, no, fue recientemente que yo inicié, ya empiezo a dudar. No, claro. Pregúntame por qué. ¿Por ¿Por qué? qué? Pregúntame ¿Cómo que dice de Sergio nuevo. Vargas? Pregúntame de Pregúntame nuevo. ¿Por qué? Villa. Porque Perdón. la estadística nos dice que en los masculinos la esquizofrenia debuta en la mayoría de los casos a partir de los 18 años. No es que no se puede dar en uno de 40, pero ya sería algo atípico. Ok. Entonces, por ahí, en base a esos conocimientos que el juez no lo tiene, que no lo tienen los abogados, Claro. yo empiezo entonces a dudar. Entonces, ¿cuál es la característica de la esquizofrenia? La presencia de alucinaciones auditivas, las voces. Entonces le pregunto, ¿y esas voces qué era lo que te decían? Probablemente me va a responder, si está simulando, no, que lo matara, que le diera cuchillazos. Y esas voces solamente te decían eso. Sí, vuelvo y dudo. ¿Por Te qué? dicen más cosas. Nos enseñó Kurt Snyder en psicopatología clínica que
las alucinaciones auditivas no solamente giran en torno a un tema, no son monotemáticas. Te pueden mandar a matar, pero también se burlan de ti, Sí. comentan tus pensamientos, comentan tus actos, y la connotación en ese momento psicótico es negativo para el yo, para el individuo. Entonces, si nosotros aprendimos con los alemanes que describieron la psicopatología, que es riquísima en el sentido de las alucinaciones, se nos llamaría la atención que solo tú tengas alucinaciones que te manden a matar a otro. ¿Dónde comprendo. están entonces las Las voces, demás. las alucinaciones Claro. que tienen que ver con eso? Eso lo voy determinando en una entrevista. Es Entonces válido, sí. sigo dudando, voy dudando. 3, ¿cuál era la relación de esa persona con la persona que asesinó, con la víctima? Sí. ¿Era alguna relación de pareja? Hmm. ¿Tenían algún inconveniente? ¿Había una deuda? ¿Había algo que beneficiase? Que eso se utiliza mucho en los investigadores. ¿A quién beneficia la muerte de fulano? Ya. Se Sí. beneficiaba de Ajá. eso. Entonces, otro elemento. Si el individuo, porque me tocó defender en estrado a uno que sí estaba bajo los influjos y como quiera perdimos el caso. O sea, usted En el momento- defendió en el estrado a una Un persona caso que tal cometió, como tú describes. que Un- cometió un Ok. crimen bajo los Bajo los efectos. efectos Sí, de las esquizofrenia. alucinaciones. ¿Por qué? Ese tipo eran por primero, el hecho muy desproporcional a la situación. Era una deuda de 1,000 pesos. Ya tú te puedes ¿De imaginar. qué? Ujú. ¿Cómo? 1,000 pesos le debía, tú me debes 1,000 pesos, yo te lo cobro, tú no me lo pagas y yo te doy una puñalada. Pero ¿qué sucede? El tipo tras el hecho baja dentro de la pensión donde vivía, busca un refresco con pan y vuelve y sube y pregunta que qué fue lo que pasó. No sé. Entonces inmediatamente ven el hecho, él se sienta y cuando la policía va y dice, sí, fui yo que lo hice, pero yo le topé solamente, e inmediatamente se entrega. Pero en ese momento ese individuo no estaba bajo medicación, había abandonado el tratamiento, había abandonado el trabajo, mantenido por el papá, no tenía Sí. ningún contacto social, no tenía ningún tipo de vínculo. Entonces, todas Wow. esos adones, esas aristas, me hicieron decir a mí, este tipo estaba en crisis en el momento de cometer el hecho. E incluso cuando tú buscabas de que él comprendiera, que lo hablé al principio sobre la parte de inimputabilidad, que es comprender las consecuencias de que tú hagas un hecho, él nunca pudo conectar ni comprender ese hecho. Wow. Entonces, ahí estábamos ante un caso que probablemente no era una simulación, aunque el juez entendió que no y le cantaron su 20. ¿De acuerdo? Mamacita. Entonces, pero sí hay muchos, y de ahí la importancia Doctor, perdón. de nosotros formarnos en psiquiatría forense. Déjame terminar Sí, la idea Sí. que han evadido la justicia y están sueltos y Sí. hay muchos que están mal trancados. Sí. Entonces, miren la Wow. importancia, porque fue como el caso de ese individuo que tiró el blog, que por ahí comenzó Israel su intervención. Sí. Ese tipo no conectó con eso, que eso no comprendió la magnitud del hecho. Ese no se está haciendo el loco. Es muy evidente que está fuera de su conexión realidad. con la realidad. Entonces ese individuo es inimputable. Pero si representa un peligro para la sociedad, tenemos que cuidarlo y Claro, necesita y no puede atención estar médica. ¿Dónde Sí. está ahora mismo ese caballero? No sabemos. O sea, oye, no saben su paradero. Ay, mamacita. No sabemos. No sé si salud mental lo buscó, si lo llevaron a alguna unidad. Pero de la policía intervención como de que lo crisis. agarró, ¿no? Sí, sí. Supe eso, pero después de ahí no sé. Porque probablemente le van a poner un abogado de oficio y sin muchas cuestiones Trancado. fácilmente, o sea, lo van a trancar, pero si aparece un familiar o un abogado, él puede salir. Pero como no va a haber posiblemente nadie que lo defienda, se tranquen, pero ese individuo va a estar preso y va a seguir alterando el orden, porque Claro. no va a Claro, tener porque está capacidad enfermo. de socializar Sí. con los demás individuos que sí están muy cuerdos. Así Y es. que van a abundar ahí los trastornos de personalidad,
que son otros de los elementos que se involucran al momento de tú evadir responsabilidades. Doctor, en comerciales, antes de usted entrar, aparte del caso de lo que hemos comentado, Sí. también pasó algo en estos días. El robo de la pequeñita, de la Sí. bebé. El sábado, específicamente, maternidad. sábado 21 en la maternidad de Los Minos. Perfecto, recién nacida, gracias, mi querida Sari. Y nos preguntamos, ¿qué le pasa por la mente a una persona o a varias personas? Sí. Porque como para hacer ese tipo de hecho, es como tú no puedes, no es como una sola persona. Tú tienes que tener como un tipo Se debe de tener como contacto, una logística. una logística Sí. para tú robarte un bebé, Sí, ¿verdad? claro. Ari? Y para agregarle a eso que tú dices, de robarse a la bebé, la joven que está ahora figurando como culpable, ¿verdad? Principal culpable de haberla raptado, salió la información de que ella le había hecho pensar a su pareja que ella estaba embarazada. Entonces esta bebé que ella raptó viene a querer figurar como su hija del embarazo que ella fingió. Muy bien, miren. Es un esquema de Contrario- manipulación. A ver, contrario a muchos colegas, ay Dios, que se fascinan con ir a los medios a perfilar, a teorizar, Sí, a sí, esto. sí. Siempre les reitero, sobre todo un caso que va a tomar justicia, yo guardo distancia por la profesión que yo tengo. Yo le voy a hablar de generalidades. Ok. ¿Está bien? Perfecto, Y perfecto. ustedes interpreten, no voy a hablar de ese caso porque no sé Bueno, si ok. me podría tocar a mí. Claro. Ok. Entonces, si doy una declaración aquí, Sí, puede afectar. el Puede estar abogado o viciada. algo, Ajá. entonces ya me parcializo Sí, claro. y dejo de ganarme esos pesitos que me puedan buscar. Entonces, tenemos que echar combustible, ¿verdad? También Hay un cable. cuadro Bien, es verdad. que se llama pseudociesis, que son pseudo falso, ciesis embarazo, Sí. los embarazos falsos. Ujú. Son mujeres que subconscientemente interiorizan, profundizan que están embarazadas sin estar. Presenta síntomas, Sí. náuseas, le crece el crece la vientre, todo como si lo estuviera. Se vincula mucho con aquella mujer con muchos deseos de salir embarazada y que se dificulta lograrlo en cuanto a la base psicológica del cuadro. Bien, pero no necesariamente eso justifica que tú vayas a robar un niño para eso. Porque Claro que ¿qué no. pasa con la pseudociesis? Que es lo más común. Y miren cómo es que se analizan las cosas desde lo forense. Sí. Me distancio del caso. Ustedes saquen sus conclusiones. Ujú. Cuando pasa el tiempo, vienen las sonografías, le dice que no a la primera, el ginecólogo, que no está embarazada. Ay, 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 Ella ay, termina dando 10, esa señora, hasta que llega a psicología y psiquiatría, con un poquito de medicación, un poquito de psicoterapia, y sale del cuadro en el proceso. Ok. Pero, en la simulación Ujú. o en los trastornos de personalidad, llámese antisocial o llámese cualquier trastorno mental donde se pueda vincular la mentira, después que tú mientes, que tú involucras, que te dan dinero, que todo demás, tú tienes que llevar un resultado. Claro. Entonces, ante poco conocimiento, Wow. ante Ignorancia. pocas cuestiones, Sí. poca preparación, poca organización, entonces tú metes la pata con un hecho como lo que ustedes están describiendo. Claro que sí. Entonces, ¿qué le puedo decir? Y eso es más frecuente de lo que uno se imagina. una pseudociesis? Es una interrogante que queda para el psiquiatra que le corresponda valorarla. En O otro como el pro- Ministerio Público guía el caso. En otro programa hablaremos del pseudocieso. Sí. Ciesis, sí. Dios mío. Dios mío, Ey. qué plebe este niño maleducado. Él no es fino. La señora simuló. Inmediatamente la gente empieza a comentar y a decir, es una psicópata, es una antisocial. Sí. Todas esas son interrogantes. Estaba un poco despeinado. Uno tendría que sentarse con ella. Padece de algún Tiene que ver trastorno eso, mental Enrique. grave. Actuó bajo los influjos de la psicosis. Ujú. Algo parecido al cuadro que te Sí, describía. al cuadro que Sí, hablábamos sí. anteriormente. Bien, esa señora tiene hijos. Sí. ¿De qué enfermedades sufres? ¿Cuáles traumas rastra de la infancia? Me quedan muchas preguntas. Entonces, Ok.
¿qué uno va aprendiendo? Fíjense que mientras más uno domina un tema, más uno es conservador al momento de emitir una opinión. Por Porque miren supuesto. todas las preguntas que me surgen. Pero muchas veces, y este pueblo es característico en eso, dice un compadre mío que a mí que me esté tranquilo que el 4% lo dieron los otros días. Inmediatamente la gente opina de todo y nos convertimos en opinólogos. No, y desglosan, y en Twitter. Exactamente, No, y lo Ay, qué analizan. sobre bueno. todo las teorías de conspiración, Sí. aparecen personas y yo me siento muy mal, sobre todo colegas, tanto del ámbito de la psiquiatría como de la psicología, que inmediatamente empiezan a perfilar y a sacar conclusiones. Y esto tiene Sin que ver ser el muy paciente. serio, sin ver la persona, pero no encima de eso. Esa persona, después que tú la ves, tiene que firmarte un consentimiento, pues yo venía a un medio a hablar de ella. Claro. Sí, Y totalmente. también Ah. le digo a mis queridos colegas que tengan cuidado con eso de estar emitiendo juicios Claro. particulares, A la ligera. porque el paciente o el posible paciente que te está escuchando se va a meter en miedo y no va a donde ti, porque tú eres un Claro. hablador y un chismoso. Ay, Sí, Dios. claro. Que tú sales a hablar a los medios de comunicación De Sí, tus del paciente. pacientes, eso es así. Yo le hablo a ustedes de cuadros clínicos, Por supuesto, genéricos. genéricos en sentido general, pero yo no puedo venir aquí. Imposible hablar de casos. Exacto. Ahora si hablamos de un personaje de la historia, que ustedes me digan, doctor, vamos a hablar un día De Raputín, Hitler, de Raputín. de Trujillo, y hacemos un análisis, ya son personajes históricos. que Joséito están Mateo, fallecidos. por ejemplo. ¿De acuerdo? No, sí, vamos a pero, hablar de Raputín. pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, emitir juicios de personas que no hemos visto. Eso Claro. es así. Doctor, agradecido siempre de su ponencia magistral con nosotros. Un aplauso para el doctor, hombre. No, y además- Me pregunta. Traiga, Vamos, traiga. Sterling. Ay, Él me pregunta. Sterling Pancake. tiene una pregunta. Sí, Sí, dale. verdad, Ah, verdad. perdón, Candyman. Él me pregunta. Pero Dale. tírala. Dele. ¿Se te olvidó la pregunta? Me pregunta. Dale. Ah. Ay, Dios mío. me- Doctor, acá la justicia respeta la expertise de un psiquiatra. En lo que, en mi experiencia que he visto, sí. Ajá. Sí. Yo he participado a través de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, que hay casos, por ejemplo, judiciales que se manejan a través del colegio médico, lo que dice la ley. El colegio médico solicita una terna a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, la sociedad designa 3 peritos. Me ha tocado participar y en la mayoría de los casos, lo que recomendamos, los jueces son muy diligentes con esa parte. A ella le gustan mucho los peritos. Sí. Ah, perdón. Ella se Doctor, vuelve sus loca, redes pero- sociales y teléfono de su consultorio para la gente que necesita metió. de su El experiencia. teléfono del consultorio ahora mismo. Aquí va. Ay, ay, ay. Le va a salir ahí en 809. el cintillo, ¿no? Claro. 525, eso es en Sensap, 4694, 829-762-4696. A mí me gusta el doctor que- Y Lenín Psiquiatra en Instagram, Claro. Facebook. y esas Ahí cuestiones. está. Mírenlo ahí. Ahí está. Ahí está en la Me gusta que pantalla. el doctor dice, déjeme ver que yo no sé ni el número. Sí, sí. Búscame por ahí. Googleme. Si ustedes me encuentran. Sí, él está enfocado como en lo suyo, El pero doctor no después se de ahí- complica. Es que son chinos, ¿oíste? Lenín Psiquiatra. Es que son chinos los psiquiatras. Damas y Y más chinos son los caballeros. forenses. Sí, no, definitivamente. Negro, ¿cómo estudia menos? psiquiatría, ya que tú resolviste lo de bomberos. Resolviste lo de bomberos, estudiaste psiquiatría, negro. Son 10 para ver, años, sí. pa. Para que siga. Son 10 años. Tiene que hacerse Vamos médico a ver. primero. Sí, hay que Sí. hacer medicina, 6. 6 de medicina. Si te va Si bien. te va bien un año de medicina, no, tiene que la pasantía. Tiene que tenerse 4 Son para 3. ir para la residencia. 7. 7 de Si pasantía. te No, vas a medicina. un concurso No, medicina y completa. rompiste el examen de una, entonces un año de medicina interna, 8. 8. Y 3 de En un psiquiatría pura, hospital, te 4. manda para San Cristóbal. 12 años. Y yo, pod- y yo 12 podría años. tomar psiquiatría Y después forense. Perdón, Si fuera psiquiatría. entonces 2 años más. Oíste, Entonces son 14 años. años. Psiquiatría estética. estética. Y ahora doy de que por hacer otra vaina. Y de que estudiar derecho. Esto no se ¿Qué? Mire, No hay forma. una pregunta. Épale. Así ¿Y es qué- que un hombre de una y qué- galleta, ¿Y un qué es tipo? eso? ¿Y qué es eso? psiquiatría estética. acaba. Estética. Sí. Concho, pero vamos a ver, esa su especialidad suena bien. Vamos a investigarlo, vamos a investigarlo. Y después- Se lo inventó Enrique esa no, especialidad. Y después de zumbarse 12 años, viene el doctor y emite una opinión y viene un loco de playa. y ¿Qué? dice, "Doctor, yo creo que eso sea así, doctor". Una trompa. No, probablemente ¡Cállese la boca! algún oyente dijo, esa mujer... Claro, y van por ahí emitiendo su propio juicio. Vamos a cambio de publicidad y de inmediato regresamos con el No, pichirrín, hombre, la ¿qué? ñinga de este palo de guayaba. ¿Cómo que no vamos de aquí? Falta mambo todavía. ¿Qué pasa? Cambio y fuera. Bebé. Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! Bebé. Estamos